Miles de personas arriesgan su vida cada día en búsqueda de un futuro mejor, desde el peligroso cruce del Darién hasta travesías fatales por el Mediterráneo. La persecución política, étnica o religiosa, así como conflictos armados o pobreza extrema, son algunas de las múltiples causas por las cuales las personas deciden abandonar su país de origen. En el 2020 se registraron 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo cual equivale a un 3.6% de la población mundial. La crisis migratoria es un fenómeno complejo que va en aumento, pero no son solo las cifras de inmigrantes que aumentan con el paso de los años, sino que también se observa un crecimiento paralelo de sentimientos negativos en los países de tránsito y destino de los migrantes. ¿Cómo podemos entender el impacto de la migración irregular en un mundo cada vez más globalizado? Acompáñanos en el siguiente video. Dejar el país de origen en búsqueda de otras oportunidades es algo que la humanidad ha hecho desde tiempos remotos, y también es un derecho establecido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, ¿qué sucede cuando las oportunidades no están garantizadas? Hay quienes migran por ofertas de trabajo o estudios y cuentan con una situación migratoria de estatus legal para residir en el país de destino. Por otro lado, hay quienes apuestan todo, incluso la vida, por recorrer un largo camino atravesando rutas peligrosas. Esto da origen a la búsqueda de los llamados sueño americano y sueño europeo, aunque el primero de ellos suele ser el más frecuente en los titulares. Sin importar de qué lado del mundo estemos, parece ser que los comentarios xenófobos y de exclusión hacia los grupos de inmigrantes en videos que tú mismo puedes encontrar en diferentes plataformas como Facebook, TikTok o incluso YouTube van en aumento. Por ejemplo, centrándonos en América Latina, específicamente en México, entre las opiniones de la sociedad civil que más se repiten están: vayan y exijan a sus gobiernos. Solo quieren que el gobierno les mantenga. Quieren todo fácil. Este país no puede hacerse cargo de ustedes. No respetan las reglas. Váyanse. Quieren hacer lo mismo que hacían en sus países. También hay comentarios de descalificación o desaprobación hacia quienes hicieron comentarios previos a favor de la migración. Por ejemplo, si estás preocupado por ellos, llévalos a tu casa, entre otros. En un estudio publicado en 2019, se analizaron los comentarios racistas y xenófobos en México hacia los migrantes haitianos. Los resultados indicaron que en los discursos está la presencia de la división entre ellos, nosotros, aludiendo al señalamiento de los comportamientos malos de los migrantes y la construcción del migrante como una amenaza nacional. En los 103 comentarios analizados, el 37.2% fueron clasificados como xenófobos y el 9.7% como racistas. Desde luego, con los resultados de este estudio no se puede hacer una generalización sobre la población mexicana y afirmar que todos sienten rechazo hacia la migración irregular. Y aunque parece ser que los porcentajes anteriores son bajos y solo están enfocados a un grupo particular, para los expertos es alarmante que las redes sociales se utilicen como medios de difusión antimigrante. Esta opinión sobre el uso de redes sociales también es compartida por el Banco Interamericano para el Desarrollo. Este organismo señala que las redes sociales promueven la desinformación, incitan al odio y xenofobia. Además, esta institución realizó un estudio más amplio en 2023 sobre el uso de redes sociales en la dinámica migratoria en América Latina y el Caribe. Las principales conclusiones destacan que el 22% de los comentarios de usuarios analizados en la red social X corresponde con contenidos discriminatorios hacia la migración. El tema más relevante en estos comentarios es sobre seguridad nacional, debido a que existe la percepción de que la llegada de flujos migratorios aumenta la inseguridad y criminalidad. Partiendo de este planteamiento, en 2020 se publicó un estudio que analizó la relación entre la delincuencia y la migración de venezolanos en países que registran mayor número de ellos, como es el caso de Colombia, Perú y Chile. Los resultados señalan que la tasa de criminalidad de los migrantes es mucho más baja en comparación con quienes son ciudadanos nacidos en esos países. Pareciera ser que en nuestra región los números sobre xenofobia hacia la migración irregular son bajos, y más si los comparamos con el otro lado del mundo. Las estadísticas parecen ser más alarmantes en la Unión Europea. Un informe reveló que el racismo hacia migrantes de color aumentó entre 2016 y 2022. Por ejemplo,
En Austria pasó de 42% a 64% desde el último informe publicado en 2018, y en Alemania aumentó de 33% a 64%. Especialistas en el tema señalan que el papel de los medios de comunicación es fundamental porque influyen en la percepción del público al retratar al migrante como una amenaza, por lo cual recomiendan utilizar un tono humanizador y destacar aspectos positivos de la llegada de migrantes, por ejemplo, en el fortalecimiento de la economía. Tal como señala el Fondo Monetario Internacional, la llegada de migrantes aumenta la productividad de la mano de obra y a largo plazo el PIB. Pero, ¿qué crees? Este beneficio solo es percibido en los países de economías avanzadas, que desde luego son los países de destino de los migrantes y no los países de tránsito. Te hemos hablado de estudios e informes sobre este tema, que desde luego puede que no coincidan con tu opinión. Si quieres compartir tu opinión, nos encantaría leerte en los comentarios. Como te habrás dado cuenta, la atención hacia la migración se vuelve mediática ante acontecimientos de mayor visibilidad, como en el 2023, cuando se habló de la ruta del Darién y la ruta del Mediterráneo. Quizás esta sea la ruta de la que más hayas escuchado hablar. El Darién es una selva de más de 5 kilómetros cuadrados que conecta los países de Colombia y Panamá. Está caracterizada por ser una de las regiones más húmedas del mundo, además de ser un terreno montañoso, tener ríos caudalosos y ser hábitat de especies salvajes como los pumas. Recorrerlo puede durar entre 3 a 15 días. Además de los peligros naturales que se encuentran en el Darién, se ha visto un aumento de bandas criminales en la zona dedicadas a la extorsión o trata de personas. Aunado a ello, algo que ha llamado la atención es que esta ruta no solamente es realizada por migrantes de Venezuela, Haití, Ecuador, Chile y Brasil. También se ha identificado migrantes provenientes de China, India, Afganistán, Camerún, Somalia y Bangladesh. El mar Mediterráneo conecta los continentes de Europa, África y Asia. La ruta del Mediterráneo es considerada la más peligrosa del mundo. Además, es la que más vidas cobra en el trayecto. Existen 3 cruces migratorios: el occidental, oriental y el central, siendo este último el más peligroso de todos y el que tiene las cifras más desoladoras. El cruce del Mediterráneo central contabiliza 28.260 muertes y 22.458 desapariciones, al menos de las que se tengan registro. En su mayoría, los migrantes provienen de Pakistán, Egipto y Siria. Probablemente viste titulares como este en las noticias. Este hecho, además de ser lamentable, fue muy polémico. El 14 de junio del 2023, un pequeño buque pesquero en el que iban a bordo entre 500 y 750 migrantes se hundió en las costas griegas. Solamente sobrevivieron 104 personas y fue posible recuperar 84 cadáveres. Los sobrevivientes señalaron que el barco se hundió debido a que la Guardia Costera griega intentó remolcarlos. Desde luego, las autoridades de este país negaron las acusaciones. Este evento generó muchas dudas y gran parte de la opinión pública no quedó conforme con el reporte oficial. ¿Por qué tantos naufragios? Los migrantes son transportados en pequeñas embarcaciones llamadas pateras o cayucos, las cuales se usan para pescar en aguas poco profundas. Se sabe que hay redes organizadas de traficantes encargadas de realizar estos viajes a cambio de altas cantidades. Según datos de la Interpol, se estima que solo en 2019 esta actividad ilegal dejó ganancias que superaron los 200 millones de euros. Al principio del video te hablábamos de que la llegada de migrantes suele asociarse con el aumento en crímenes y violencia, y que existen estudios que dicen lo contrario. Seguramente en ese fragmento del video recordaste titulares como estos. ¿Pero qué tienen en común esas noticias? Exacto. De acuerdo con el Banco Interamericano para el Desarrollo, incluir en los titulares la palabra migrante en este tipo de noticias afecta la percepción pública y alimenta prejuicios. La viralidad de algunas noticias solo fomenta situaciones de exclusión y racismo. ¿Piensas que se debe evitar hacer énfasis en la nacionalidad de los implicados en este tipo de crímenes? Si vives en un país de tránsito y estás cerca de la frontera, déjanos saber cuál es tu opinión sobre este tema. La crisis migratoria ha llevado a algunos países a adoptar políticas proteccionistas consideradas como extremas para limitar la migración.
El gobierno actual de Estados Unidos está en el ojo mundial sobre este tema y mantiene a la expectativa a muchos migrantes. Seguramente has escuchado que el gobierno actual planea realizar deportaciones masivas. Pero no te dejes engañar. Desde la administración pasada se realizaban entre 200 o 300 deportaciones al día, pero se dejaban ingresar alrededor de 1000 migrantes. Entonces, lo que pretende realizar la administración actual es continuar con las deportaciones, pero limitar el número de migrantes que ingresen al país. Por otro lado, en la Unión Europea, desde hace años Italia y Hungría han adoptado políticas antimigrantes. Por ejemplo, Italia pasó a ser parte del ojo público con la llegada de Meloni al poder, quien como parte de su promesa de campaña se comprometió a disminuir la migración irregular en el país. Por ejemplo, la presidenta italiana aprobó una medida que ampliaba 18 meses el periodo de personas migrantes en centros de detención para deportación y ordenó la construcción de nuevos centros. Además, después de la llegada de 11.000 migrantes procedentes de Túnez a una pequeña isla italiana, se firmó un acuerdo entre Túnez y la Unión Europea, el cual implicaba invertir millones de euros en Túnez para frenar la salida de barcos migrantes, así como invertir en empresas y en educación. Hablar de la crisis migratoria es enfrentarse a una realidad compleja y polarizada. Por un lado, están quienes ven la llegada de migrantes como una oportunidad para enriquecer las economías y culturas. Por el otro, hay quienes lo perciben como un desafío para la estabilidad de los países de tránsito y destino. ¿Crees que es posible encontrar un equilibrio que beneficie a todas las partes involucradas? ¿Qué opinas sobre la migración y su impacto en nuestra sociedad? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta el final del video, muchas gracias.